estas cosas están para poder ayudarles en el proceso de elaborar, de proyectar la visión, los valores, la estructura y el alcance de la plantación. ¿Ok? Súper. Creo que me falta permiso para compartir. Excelente, excelente. Muy bien. Me gustaría comenzar orando. Señor, te damos las gracias por este tiempo que tenemos para poder compartir. Permítenos, Señor, tener un espacio donde podamos fluir en lo que vamos a compartir, en lo que vamos a conversar. Danos, Señor, tu gracia para todo esto que estamos viendo en este diplomado. Sabemos que está en tu corazón las misiones y también la plantación de iglesias y queremos estar preparados, Señor, prepararnos con anticipación para todos los desafíos que tú has puesto en nuestro corazón. Queremos responder al llamado, Señor, y para eso nos preparamos, Señor, para que podamos responder de manera oportuna y óptima, Señor, para los desafíos que tú nos has planteado. Gracias por cada una de las personas que están conectadas. En el nombre de Jesús, amén. Excelente. Bueno, a mí me corresponde compartir con ustedes acerca de lo siguiente. Aquí está la presentación. ¿Ok? ¿Se ve bien ahí, cierto? Sí, Súper. Sí. Ok. le saca la pantalla completa, le pone la pantalla Sí, completa. sí, voy con la pantalla completa. Aquí estamos. ¿Ya? Bueno, vamos a estar compartiendo acerca de valores y cultura de la iglesia local. Cuando estamos pensando en este título del curso, precisamente estamos pensando en cómo comienza a desarrollarse la misión que luego pasa a ser plantación y se convierte en una iglesia local. Entonces, es importante hablar un poco acerca de esto, porque una de las cosas que nosotros vemos en la viña, que hay mucho énfasis, por ejemplo, en esto, y que encontramos información, encontramos respuesta a esto en el libro del quehacer de la viña. Es un libro de lectura obligatorio para toda aquella persona que desea desarrollar liderazgo y también quiere entender cómo es una iglesia viña, desde el ADN, la cultura de la iglesia, el quehacer de la iglesia. ¿Ok? Así es que esto vamos a estar compartiendo. Yo el día de hoy les traje algunas cosas que son extraídas de algunos materiales de otros libros que hablan acerca de este tema para poder fundamentar la importancia que tiene lo siguiente. Ok, a ver. Ok, bueno, antes de entrar ahí, me gustaría básicamente plantearles el objetivo de este curso. El objetivo es que los líderes comprendan que la cultura y valores es el contexto donde el evangelio se vive, se comunica y se encarna, y que un plantador de iglesias necesita aprender a discernir, redimir y transformar la cultura con el evangelio del reino de Dios. No sé si escucharon, pero es muy importante esto de aprender a contextualizar el Evangelio. El Evangelio es una buena noticia del reino y necesitamos contextualizarlo a través de la cultura, los valores.
y necesitamos encarnar esto para que esto se pueda comunicar de manera adecuada. Y es parte de una responsabilidad en el liderazgo aprender a discernir, redimir y transformar la cultura que nosotros tenemos en nuestro entorno con el Evangelio del Reino de Dios. Un plantador de iglesias, una persona que está en la misión de plantar iglesias, está precisamente plantando y regando el Evangelio del Reino de Dios. Y es muy importante la cultura, porque cuando estamos plantando y regando, la cultura se va a reflejar a través de los valores que nosotros hemos elegido. Y parte del temario del curso, el capítulo 1 tiene que ver con construir, constructor de cultura. El capítulo 2 filosofía e identidad del ministerio. Capítulo 3 edificando desde abajo hacia arriba. Capítulo 4 definiendo el propósito, que en este caso el propósito de la iglesia. Capítulo 5 explicando los valores de la iglesia. Capítulo 6 estableciendo las prioridades. Capítulo 7 implementando los programas. Y capítulo 8 una iglesia para los que no tienen iglesia, pensando en las personas que están afuera. ¿Ok? Bueno, nuestro primer capítulo es constructor de cultura. ¿Ok? ¿Qué es lo que queremos decir con esto? Bueno, básicamente tiene que ver con que somos ingenieros ambientales. Cuando tú estás plantando una semilla y quieres lograr que esa semilla crezca, tú la plantas, la riegas, ¿ya? Y tú lo que estás haciendo es literalmente ser un ingeniero ambiental. Para plantar esa semilla necesitas escoger la tierra, necesitas trabajar la tierra, necesitas escoger la semilla y necesitas agua para regar la semilla. Y todo eso que estás haciendo tiene que ver con que tú quieres construir algo que se vea de algo invisible, pasar a algo visible. Y eso se llama construir una cultura del reino. Así es que es importante preguntarse qué es la cultura. Aquí tengo algunas cosas que te pueden ayudar para que podamos pensar en esto y vamos a explicarlo de la siguiente forma. ¿Qué es la cultura? Es el sistema operativo de la vida humana. Es el sistema operativo de la vida humana. Tú tienes un hardware que es tu cuerpo y tienes un sistema operativo que tiene que ver con tu mente, tus emociones y tu voluntad. Nosotros sabemos esto a través del computador, que es un hardware, y también el sistema operativo es cómo funciona mi computador. Entonces, el ser humano vive dentro de sistemas culturales y los sistemas culturales moldean a las personas y estos sistemas nos hacen pensar, sentir y actuar. Muchas personas que estudian estos temas dicen de que el ser humano es hijo del tiempo y eso quiere decir que nosotros que estamos viviendo en esta generación somos hijos del tiempo, hijos de la cultura, ¿ok? Entonces, ser hijos del cronos o del tiempo involucra que las cosas que están ocurriendo en nuestra actualidad, el sistema de cultura que existe en la sociedad, nos va a influir, nos va a moldear. Entonces, eso es lo que a veces actúa en nosotros y nos lleva a pensar, a sentir y a actuar de cierta forma, incluso a hablar. Samuel Chan, que es un hombre que escribió el libro Inspira, es un libro que está dedicado a líderes de organizaciones cristianas, y él escribe lo siguiente, dice, la cultura organizacional es el sistema inmunológico de la organización. Fíjense en esta frase, ¿ya? Es así de importante la cultura en la organización. Y cuando hablamos acerca
La cultura en la organización nos referimos a grupos humanos, nos referimos a una comunidad, ¿ya? Nos referimos a una familia, nos referimos a la iglesia. Entonces, la cultura en la iglesia es el sistema inmunológico de la organización. O sea, es el sistema que nos permite cuidar la salud de la iglesia. Es así de importante la cultura. Entonces, es a través de la cultura que nosotros logramos definir la identidad, los valores, el orden jerárquico de algunos aspectos que son claves para el desarrollo de la iglesia, que tienen que ver incluso con las prioridades, el significado que le damos a cada cosa y las historias que nos contamos para entender el mundo. ¿Ok? Un hombre que se llama Daniel Strange, él escribió un libro que se llama Cultura y Conexión. Él es un teólogo y propone una definición que es muy interesante. Él dice que la cultura es el conjunto de historias que nos contamos para hablar sobre el significado del mundo. Es bien interesante esta definición porque él habla acerca de que la cultura es un conjunto de historias, ¿ya? Es un conjunto de historias porque la cultura la componen más de dos personas que se unen, que conversan, que interactúan, que pasan tiempo, que, que se cuentan una historia personal y que luego después esa historia se entrecruza y de esa manera es como vamos, de alguna manera, eh, construyendo nuestro entendimiento acerca del significado del mundo. Y desde el punto de vista de Dios, tú y yo fuimos creados para ser constructores de cultura que revele la imagen de Dios. Y las culturas cuentan historias acerca de quiénes somos. Por ejemplo, qué es el éxito, qué es el amor, qué es la felicidad, qué significa ser libre. Y esas historias van dándole forma al corazón humano. De ahí la importancia y el valor que tienen las culturas. Así es que me gustaría pensar junto contigo acerca de esta frase que tienes en la pantalla. La cultura es la expresión de la adoración. ¿Qué piensas acerca de esta frase? Todas las opiniones son importantes, todos los comentarios contribuyen. ¿Qué piensas acerca de esta frase? La cultura es la expresión de la adoración. Juan Pablo, por favor, puedes abrir el micrófono. Ya. Yo pienso, o sea, creo que sí tuvo un poco la adoración, entendiéndola como algo prioritario en la vida de alguien, como partiendo desde el punto en que como que siempre vamos a estar adorando algo, situando algo en el centro de nuestras vidas, y relaciono la cultura como a lo que le damos importancia en el fondo, a qué cosas se vuelven importantes para uno o para una sociedad, por ejemplo, para un grupo de personas. ¿Qué tradiciones vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hablar? ¿Qué vamos a hacer cuando, no sé, nos pase algo malo? Etcétera. Como que lo veo así, un poco. Excelente aporte, súper bien. En esa línea que está comentando Juan Pablo, ¿alguien quisiera agregar algo más? Noé, por favor. Eh, yo pensaba que si se supone que la cultura es como el conjunto de todos estos sistemas que componen el cómo pensamos y todo eso, y la adoración es más allá de algo musical, sino que todo lo que somos se supone que debiese adorar a Dios. Entonces, claramente la cultura es como la expresión gráfica de nuestra adoración, porque finalmente la cultura es parte de un conjunto de lo que somos. Eso. Perfecto. Súper bien, excelente.
Buenísimo. Más aportes. ¿Alguien más puede agregar algo? Levanta tu mano y puedes abrir el micrófono. Tenemos dos aportes muy significativos. Jano, te escuchamos. Hola, profe. Yo lo veo como desde otra perspectiva, que me pasa mucho con la cultura que yo veo, por ejemplo, de mis abuelos, de donde yo vengo, de Iquique, y veo mucho de que la cultura en la que vivimos, en la que tienen ellos, las cosas, más allá de lo bonito, de repente las cosas malas que se hacen en el lugar, es como más o menos lo que decía Juan Pablo, como a la gente le da como una importancia a cosas, y por ejemplo se ve mucho cosas negativas como el alcoholismo, la fiesta, y eso veo yo que es parte de la cultura. Yo digo ¿por qué son así? ¿Por qué mi familia o el pueblo, los pueblos que están en el norte son así? Es porque, claro, la adoración de ellos es a este tipo de fiestas que se generan en torno a santos o a fiestas culturales de los pueblos del interior. Y eso siento yo, como que la gente no cambia, la gente vive así siempre, es parte de su naturaleza, porque fueron criados en esta cultura donde se adoraba no la Pachamama, sino que era como ellos vivían, cómo ellos viven y cómo ellos disfrutan la vida a través de embriagarse, de bailar, de pasarla bien, de gastar plata en este tipo de cosas. Y eso me hace sentido, haciendo como la contraparte con el cristianismo, que es como todo lo contrario a nosotros, que tenemos Sí, otros valores. Pero eso a mí perfecto, me prendió la... perfecto, perfecto. Súper bien, súper. Bueno, creo que estamos en el mismo, en la misma página con respecto a este asunto. Vero, si puedes abrir tu micrófono. Ya. Eh, bueno, yo veo esto que está escrito, la cultura y la expresión de la adoración, y me imagino que eh, puede ser que según lo que nosotros, en lo que nosotros creemos, es lo que adoramos. Ujú. Y en lo que es la cultura, como es el sistema de cuidar a la iglesia, el sistema que nos permite cuidar a la iglesia, es como llevar a la iglesia a una adoración verdadera, porque nosotros adoramos lo que creemos y de lo que nos llenamos. Entonces, si nosotros adoramos al mundo, si nosotros nos llenamos del mundo, vamos a adorar al mundo. Si nosotros nos llenamos de Cristo, vamos a adorar a Cristo. Entonces, Sí, por eso siento que la cultura es la expresión de la adoración, porque depende de lo que nos llenemos. No sé si está bien. perfecto, súper, súper. Muy bien. Buenos aportes. Miriam y Bastián. Hola, buenas tardes, profesor y compañeros. Sí, yo entiendo lo siguiente. Cultura es como quiénes somos y lo que hacemos y también lo que hemos vivido. Eh, y como cristianos, lo que somos, lo que hacemos, eh, se conecta directamente con Dios. Entonces, y nosotros a diario estamos en contacto con Dios, estamos en conversaciones con Dios, y bueno, Cristo se puede reflejar a través de nosotros. Entonces me hace bastante sentido porque si la cultura propiamente tal es nuestra historia y nuestras acciones, vale decir lo que yo estoy haciendo, cómo yo me estoy relacionando con Dios, hoy por hoy eh, es propia cultura tal cual. Entonces, es un poco enredado lo que dije, pero así lo entiendo. Está bien, no hay problema, tranquilo. Se entendió clarito lo que dijiste. Bien. No sé si Miriam quiere aportar algo. Súper. No sé si... Verónica reaccionó, o sea, le gustó tu comentario. Bien. Excelente. Nicolás, ¿Sí se escucha?
Se te escucha Eh, bajito, Nicolás. ¿Aló? ¿Sí? ¿Ahora sí? Ahí sí. Sí. Bueno, dentro de todo el tema cultural, eh, es una mirada que uno realmente puede mirar, o sea, puede ver al mundo exterior. Y eso ha ido también evolucionando. Creo que antiguamente yo he sido nacido y criado dentro de la iglesia. Y este tema de la adoración y también el tema cultural ha ido cambiando. Por ejemplo, antiguamente muchos eran los himnos. Y posteriormente comenzaron a tener cambio dentro del tema de la adoración en particular. Y eso también tiene que ver mucho con las tendencias o con las culturas que hoy día se han ido incorporando dentro de la sociedad. El pensar antiguamente que en los años, no sé, en los años 90 pensar que se podía llegar a jóvenes con hip hop o con otro tipo de estilo de música es un tema que realmente eh, genera, a lo mejor para algunas personas que están enmarcadas en un cuadrado, llamémoslo así, genera como una resistencia dentro de la parte espiritual. Pero aquí uno también tiene que dejar fluir que el Señor va a obrar y va a trabajar en cada una de las personas. Y aquí es un tema muy importante, cómo hoy día enfrentamos esta cultura hoy día con los adolescentes, cómo podemos llegar con los adolescentes, cómo podemos hacer este cambio, este cambio importante para que realmente no vean a un Dios lejano, sino que vean realmente a un Dios cercano. No sé si se escuchó. Sí, se escuchó perfecto. Muy bien, muy bien. Bueno, en sus comentarios me doy cuenta que hay una base acerca de cómo entienden la cultura y está muy bien porque eso precisamente nos va a ayudar a profundizar más en esto y la importancia que esto tiene para la iglesia local. Cuando yo conocí a Jesús y me empecé a congregar en una iglesia pentecostal. Y la iglesia pentecostal, aunque no habla acerca de este tema, la iglesia pentecostal tiene una cultura con respecto a la espiritualidad, una cultura que se expresa a través de la manera en cómo se viste, la cultura influye en las canciones, la cultura influye incluso en cómo nos relacionamos dentro de la iglesia. ¿Ok? Entonces, todo eso es adoración. Recuerden que cuando hablamos acerca de adoración, decimos que adoración es un estilo de vida. ¿Ok? Se entiende, ¿verdad? Entonces, yo, por ejemplo, soy un adorador al amar a mi familia, estoy expresando mi adoración a Dios. Cuando yo trabajo en el mundo secular, yo estoy sirviendo a Dios y al mundo. Cuando yo sirvo en la iglesia, también estoy sirviendo a Dios y estoy adorando a Dios. Entonces, la adoración es una expresión de un estilo de vida y ese estilo de vida se manifiesta a través de la cultura. ¿Ok? Así es que está muy bien todo lo que dijeron y aquí les voy a dar algunos contenidos para poder avanzar con la clase de hoy. ¿Ok? Bueno, aquí tenemos algunas cosas que a mencionar. Lo que las personas creen y valoran en su corazón, tarde o temprano se expresa en su cultura. Aquí voy a dar dos ejemplos. Si una cultura cree que el dinero trae felicidad, veremos obsesión por el éxito, estrés laboral y comparación constante. Si una cultura cree que la libertad es hacer lo que quieras, veremos rechazo a la autoridad, relativismo moral, identidad basada en deseos. Así es que la cultura revela lo que adoramos. La cultura es nuestra manera de adorar. En Cristo, nosotros recuperamos nuestra vocación original de construir culturas que glorifiquen a Dios. Por eso, los plantadores de iglesias necesitan aprender a leer la cultura como un diagnóstico espiritual. Un líder no puede cambiar los resultados si primero no atiende a la salud del entorno donde se producen esos resultados. Hace un tiempo, no sé si ustedes conocen a Gastón Doublé, que es un viejito, él es católico, falleció hace poco, un hombre ya anciano,
él explicaba acerca de la cultura cristiana en Occidente. Y él explicaba que antes de que aparezca la cultura cristiana en Occidente, está Cristo como el fundamento, como la base de esta cultura. Y es el Espíritu de Cristo que nosotros lo extraemos de la experiencia. Tenemos la experiencia espiritual y esa experiencia espiritual va construyendo convicciones, creencias, va construyendo lo que se llama un modo de pensar, un modo de actuar y eso finalmente se ve en la cultura. Y comúnmente nosotros, por ejemplo, pasamos por alto esto. Nosotros estamos viviendo en una sociedad que es una sociedad postcristiana, que le llaman la sociedad de la posverdad. Y la manera en cómo el mundo expresa la cultura es muy clara. De hecho, tú puedes, por ejemplo, encontrar esto con mucha claridad en las series de Netflix. Puedes encontrar la cultura en el estilo y, por ejemplo, las presentaciones musicales. Puedes encontrar la cultura en la manera en cómo se hace la política. Puedes encontrar la cultura en la manera en cómo se ve el mundo desde la economía. Puedes encontrar cultura en la educación. Todo esto de alguna forma nos habla de la importancia que esto tiene para la iglesia local, porque la iglesia local interactúa con el mundo moderno o con el mundo contemporáneo y esta interacción es una interacción en donde se permean ambos. Entonces, por esa razón necesitamos entender como líderes qué es lo que nosotros buscamos para poder edificar una iglesia. Aquí les quiero compartir 4 razones para involucrarse en la cultura. Número 1, porque somos criaturas culturales. Dios nos creó para vivir en comunidad. Desde Génesis vemos la importancia de la cultura. Por ejemplo, el lenguaje, la familia, el trabajo, la creatividad. Y también, número 2, otra razón por la cual necesitamos involucrarnos en la cultura es porque queremos seguir a Jesús. Y Jesús, Él entró en una cultura, se encarnó y habló al pueblo de Dios en medio de su cultura y usó ejemplos culturales para que pudiera llegar su mensaje. Utilizó, por ejemplo, imágenes de agricultores, pescadores, comerciantes, habló de las bodas, de los viñedos. Así es que Jesús es una persona que no vivió ajeno a la cultura, sino que la impregnó, le dio sentido, le dio significado, redimió la cultura. Jesús no la ignoró. Entonces nosotros como cristianos también tenemos que pensar con respecto a eso. Número 3, ¿por qué es importante involucrarnos? Porque queremos evangelizar, es decir, queremos compartir la buena noticia del reino de Dios. Y si nosotros no entendemos la cultura, no vamos a entender las preguntas que las personas tienen en el corazón. Así es que el Evangelio es una respuesta a las necesidades que tienen las personas, es una buena noticia del reino de Dios y responde las preguntas culturales más profundas que tienen las personas. Entonces, por ejemplo, en la cultura moderna hay una profunda necesidad de identidad. En la cultura digital hay un deseo, una necesidad de validación. El me gusta, el me encanta, ya, todo eso es muy importante. Por esa razón, por ejemplo, las redes sociales y la tecnología ha generado un nivel de adicción alto en las personas. En la cultura secular, las personas buscan significado y el significado lo buscan en lo que tienen en el título, en el apellido, en la posición. Entonces, es muy importante, por ejemplo, entender con qué cultura estamos interactuando para poder saber qué respuesta vamos a ofrecer a esas necesidades que surgen del corazón.
¿Por qué también es importante involucrarnos en la cultura? La cuarta razón es porque Cristo Jesús es el Señor de todo. Jesús no solo es el Señor de la iglesia, porque Jesús es la cabeza de la iglesia y la iglesia es el cuerpo. Jesús es el Señor de la historia. Jesús es el Señor de las naciones. Jesús es el Señor de las culturas. Jesús es el Señor de las ciudades. Así es que un plantador de iglesias debe creer profundamente que el reino de Dios puede transformar culturas. De ahí la importancia de la cultura. Yo recientemente, por lo menos en los últimos 3 meses, he estado compartiendo una enseñanza en la iglesia que se llama Irrupción del Reino. Y he entrado profundamente a ver cómo esto es importante en Israel, especialmente, por ejemplo, en los diferentes periodos. Y recientemente estuve compartiendo, por ejemplo, de los 100 años después del cumplimiento del exilio. La profecía del exilio hablaba de 70 años y transcurrieron más o menos 100 años, en donde Dios, por ejemplo, primero envió a un líder a levantar el altar y a construir el templo. Luego después Dios envió a Esdras para que pudiera enseñar las escrituras, la ley de Dios. Y luego después Dios envió a Nehemías para que pudiera construir el muro. Fíjense, cada una de estas tres cosas son claves y Dios en 100 años hizo eso. Entonces, primero Dios edificó el espíritu, ya que tiene que ver con la adoración. Luego después Dios comenzó a edificar el alma, que tiene que ver con la enseñanza, la formación, la educación a través de la ley de Dios. Y luego después Dios trajo lo que se llama como muros en la ciudad para proteger la cultura, precisamente porque Dios tenía la intención de preservar y proteger la cultura de la religión de Israel, que en este caso Jehová, Dios, es el Dios de las naciones. Y nosotros vemos, por ejemplo, que Dios generó una gran influencia en todos estos reinos, en Babilonia, los persas, los griegos, llegando a los romanos cuando Jesús vino hace 2000 años. Entonces, en casi 400 años, que nosotros llamamos 400 años de silencio, Dios no estuvo callado, Dios estuvo hablando. Lo que Dios estaba haciendo es trabajando en lo invisible, preparando el camino para poder traer al Mesías. De ese nivel o de ese calibre es importante la cultura. En Colosenses capítulo 3, versículo 2, dice: pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Esto no significa escapar del mundo, significa mirar el mundo desde la perspectiva del reino de Dios. Eso quiere decir que nosotros capturamos la visión de Dios, capturamos esta visión celestial, capturamos esta visión de los valores del reino, capturamos la visión de la cultura del reino y luego miramos hacia la tierra, miramos de otra forma, ¿ya? Y esto de alguna forma nos ayuda a filtrar. Los líderes cristianos deben aprender a filtrar la cultura con una cosmovisión bíblica. Cuando hablamos acerca de la cultura está insertada en la cosmovisión. La cosmovisión tiene que ver con las tradiciones, tiene que ver con la idiosincrasia, tiene que ver con las costumbres, tiene que ver con la cultura, con la forma de vida de las personas. Entonces nosotros necesitamos desarrollar una cosmovisión bíblica. Así es que necesitamos ver al mundo y cuando vemos al mundo tenemos que entender que no todo lo que está en el mundo culturalmente es malo, pero también tenemos que entender que no todo lo que está en el mundo es culturalmente bueno. Por esa razón necesitamos discernimiento, que consiste básicamente en saber qué vamos a rechazar, qué vamos a transformar y qué vamos a redimir, ¿ya? Esto es muy importante. Por ejemplo, cuando vemos Apocalipsis capítulo 7, vemos aquí en este capítulo que hay una reunión global
en donde una multitud de toda nación, tribu, pueblo y lengua se reúne para adorar a Dios. Imagínate que estás plantando una congregación en alguna parte del mundo y esa congregación es multicultural. Y en ese contexto donde estás plantando esta iglesia, hay gente de Nigeria, de Irán, de Chile y judíos. Cada uno tiene su propia cultura, porque cada uno tiene su propia identidad, en el sentido de que cada uno de ellos como personas y como grupos tienen comidas distintas, música distinta, costumbres distintas. Pero cuando ellos se reúnen para adorar juntos, algo ocurre. Lo que pasa es que se convierte ese lugar en una casa de oración para todas las naciones. Es decir, estas personas lo que hacen es que traen la cultura del cielo, la cultura del reino de Dios y la instalan en su vida. Entonces, la iglesia no elimina las culturas. La iglesia valora las culturas, pero las redime y las rededica para la gloria de Dios. Entonces, en este sentido, por ejemplo, la iglesia es una entidad que reconcilia las culturas para Cristo, para que el señorío de Cristo se pueda expresar. Y esto es muy importante para los plantadores de iglesias. Un plantador de iglesia necesita entender que para desarrollar una iglesia saludable necesita valorar las culturas de las personas a nivel individual, las culturas familiares. Necesitas valorar eso. Y necesitas ser sensible con eso, pero también necesitas enseñarle a las personas que están ministrando cuál es la cultura del reino de Dios. ¿Por qué? Porque tú como plantador has sido llamado para crear una nueva cultura del reino de Dios aquí en la tierra y en grupos de personas a las cuales estás ministrando. ¿Ok? Así es que no podemos escapar de la cultura, somos llamados a discernirla y a redimirla, y los plantadores de iglesia necesitan aprender a observar la cultura, interpretar bíblicamente, anunciar el evangelio del reino de Dios dentro de la cultura, y necesitamos entender que la iglesia no está llamada a esconderse de la cultura, no está llamada a imitar la cultura, sino que está llamada a confrontar cuando esta cultura está en contra del reino de Dios. Entonces esto es muy interesante. La iglesia está llamada a transformar la cultura con el reino de Dios. Y para eso necesitamos tacto, sabiduría y gracia. ¿Ok? Aquí hay 4 niveles básicos que nos pueden ayudar para generar un cambio de la cultura. Entonces esto lo que busca es responder, digamos, cómo desarrollamos el cambio para que la iglesia pueda experimentar en la estructura el cambio cultural. Así es que en este caso, por ejemplo, las culturas, por lo general nosotros las colocamos en los muros, en la página web, en los boletines, colocamos, por ejemplo, la cultura de la iglesia y puede ser muy potente, pero necesitamos bajar eso a la conducta de la comunidad. Es decir, la comunidad debe agarrar el ADN de la cultura y es como lo que dice Romanos 12:2, cuando dice que no os conforméis a este siglo, sino más bien transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Ok? Y aquí en este texto es interesante porque está hablando acerca de que el siglo, cuando habla del siglo, habla de la era, de la época, habla del ayón. El presente siglo es malo, es perverso, es opositor. Entonces necesitamos entender que como hijos de Dios, como creyentes, como líderes, hoy día nosotros estamos en el reino del amado Hijo de Dios y necesitamos transformar nuestra mente, renovar nuestro entendimiento, lo cual es el culto racional.
Y culto está directamente vinculado a la palabra cultura, que anteriormente algunos de los que comentaron dijeron algo como esto. Entonces, ¿cómo desarrollamos esto? Primero, nosotros necesitamos traer el conocimiento de Dios, necesitamos traer la sabiduría de Dios, la revelación de Dios, la sabiduría que viene de la enseñanza y la predicación del Evangelio del Reino de Dios. Eso es lo básico, es el nivel básico para saber qué es lo que necesitamos cambiar. La segunda cosa es lograr una actitud adecuada al cambio, lo que involucra generar una disposición interna hacia ese conocimiento que estamos trayendo. Lo tercero son las acciones necesarias que involucra la aplicación práctica de ese conocimiento. Lo cuarto tiene que ver con la conducta, y la conducta básicamente se ve en el cambio que se produce a nivel de la comunidad, es como el ADN colectivo de la comunidad. Nosotros hablamos acerca del ADN de la viña, ¿ya? Hablamos del código genético de la viña, ¿ok? Hablamos acerca de la filosofía ministerial de la viña. De eso se trata cuando hablamos de hacer cambios culturales. Yo personalmente, por ejemplo, que vengo de la historia de una iglesia pentecostal, cuando yo llegué a la viña, yo descubrí, como generalmente decimos en la viña, descubrí que yo era viña, porque cuando yo llegué a la viña me sentí muy cómodo con todo lo que encontré en la viña. Y lo que hice fue rápidamente deshacerme de estilos o de formas o de maneras que traía de esta historia del mundo pentecostal. Por ejemplo, una cosa que yo encontré de alto valor para mí, yo siempre, por ejemplo, me refería a Dios como el Señor cuando yo era pentecostal. Y cuando yo llegué a la viña, me enseñaron acerca de la paternidad de Dios, me enseñaron acerca de que yo era hijo, que yo no era un siervo, porque yo veía a Dios como el Señor y yo era su siervo. Pero cuando yo llegué a la viña, hubo un cambio en mi mente, yo aprendí o vi, descubrí que Dios es Padre y que yo soy hijo. Eso produjo un cambio enorme en mi vida. En una ocasión yo fui a una reunión y había una persona que estaba compartiendo y yo pasé adelante para que me ministraran y la persona que estaba predicando empezó a orar por la gente. Habían varios que estaban orando, pero la persona que estaba predicando se me acercó y me dijo, por años has pensado de que eres tú el que me busca, pero quiero decirte que todo el tiempo he sido yo el que te ha buscado. Ese querer y ese ser que está en tu interior viene de mí. Y eso me derrumbó, literalmente me desarmó, me puse a llorar, porque me di cuenta que en toda mi vida cristiana, que ya llevaba por lo menos como 6 o 7 años ahí, en toda mi vida cristiana yo siempre entendía que era yo el que buscaba a Dios, pero en esa ocasión Dios reveló que era Él que me buscó a mí. Eso cambió totalmente mi forma de ver las cosas, cambió mi cultura. Ayer, mientras estaba compartiendo, le pedí a varias personas que compartieran acerca de algunas cosas que Dios les ha compartido a nivel personal, de experiencias espirituales que han tenido. Y mi pregunta era, por ejemplo, ¿qué es lo que Dios te ha hablado a nivel personal, en lo íntimo, cuando has tenido que atravesar situaciones muy difíciles? Y la persona dijo, yo experimenté el abandono de mis padres y cuando yo conocí a Jesús, una persona me mostró una escritura y en la escritura decía, aunque padre y madre te dejaren, con todo yo te recibo. Y esta persona dice que su mente cambió, o sea, toda su vida se vio como abandonada, pero se dio cuenta de que el abandono terminaba o terminó cuando recibió esta palabra de Dios en su vida. Se dio cuenta que Dios tenía cuidado, Dios la recibía
y Dios la miraba, no era invisible. Entonces, estos cambios culturales se generan también a nivel del espíritu, del pensamiento, del sentimiento, de la actitud. Por eso es tan importante que incluso la cultura afecte la manera en cómo comunicamos el Evangelio del Reino de Dios. Es clave eso. Pero una cosa importante es lo siguiente, con respecto a esta lámina. Si nosotros tenemos este conocimiento, el conocimiento sin ningún cambio de conducta es solo información. Entonces nosotros necesitamos traer esta información del cielo y esta información del cielo forma el pensamiento, las emociones y la actitud de las personas y esto genera transformación por medio del espíritu. ¿Ok? Yo sé que estamos 9:24, nos queda un tiempo para que podamos conversar y después tengo algo para compartirles como tarea. Conversemos un poquito acerca de algunas cosas. ¿Qué historias culturales consumes más el día de hoy? Y cómo esas historias culturales están moldeando tu visión del mundo. Yo sé que todos nosotros tenemos acceso a Internet, que seguramente tenemos un móvil, que seguramente tenemos redes sociales, y dentro de las redes sociales lo más seguro es que los que tienen mi edad usan Facebook, algunos van a usar Instagram y otros tienen TikTok, ¿ok? Pero fíjate qué historias culturales consumen más. Dentro de las culturas culturales también está la música, en la música que escuchamos, está también las series que vemos. Todo eso moldea la visión que tenemos del mundo. No sé si quieres compartirnos algo acerca de esto. Tengo otra pregunta. ¿Cómo influye tu trasfondo cultural personal en tu manera de leer la Biblia? Yo ya les conté que mi trasfondo cultural venía de la iglesia pentecostal y yo veía a Dios como Señor. Pero ¿por qué llegué a esa cosmovisión? ¿Por qué llegué a ver a Dios de esa forma? Porque mi trasfondo personal es que yo no tuve un padre, no tuve un padre presente, no tuve un padre cercano, no tuve un padre consejero, no tuve un padre mentor. Entonces, yo tuve un padre que tenía problemas de alcoholismo y en casa era una persona de difícil trato. Afuera todo el mundo lo quería, pero en casa era de difícil trato. Por lo tanto, yo crecí con un padre ausente, un padre con exceso de autoridad y un padre que no creó vínculos conmigo. Entonces, cuando yo conocí a Jesús, yo me identifiqué mucho más con esta imagen de Señor, ¿ok? Aquí yo le estoy trayendo algo de historia. Y luego eso afectó mi forma de relacionarme con Dios porque lo veía como Señor y yo me veía como siervo. Y luego después eso, cuando yo llegué a la viña, eso cambió porque ahí recién entendí la paternidad y también la relación que tenía como hijo de Dios. Y la tercera pregunta que tengo para ti es, ¿en qué áreas de tu vida tiendes a esconderte de la cultura, a atacar la cultura o imitar la cultura? No sé si pueden abrir su micrófono, levantar su mano y comentar. Si no levantan su mano, les voy a señalar. Ok. Muy bien. Lili, dale, te escucho. Hola, pastor, ¿cómo está? Por acá de Hola. Osorno. Y bueno, respondiendo a la primera pregunta, creo que de alguna forma muchas culturas nos influyen. Yo en estos momentos trabajo en el área de medicina veterinaria, por lo tanto influye mucho todo lo que tiene que ver con el campo, pero también por la edad, mucho Instagram y bueno, las redes sociales.
que es muy, creo que pega muy fuerte. Y muchas veces nos enfocamos mucho en lo que puede decir un reel, ya sea bueno o malo, y de ello también uno también trata de buscar lo mejor y va aprendiendo. Eh, y cómo moldea mi visión del mundo, la verdad es que cuando comencé a salir de la ciudad grande de Concepción y me vine para el sur de Chile, bueno, dentro del llamado que tuve en su momento, cuando Dios me dice, tú te tienes que ir al sur, tomé mis cositas y me vine al sur de Chile. Fue totalmente distinto. Me di cuenta que estamos en un país, en un mismo país, pero diferente país. No sé si me logro explicar, Sí, sí. porque lo que ya en Concepción era común, acá era totalmente distinto. Y por ejemplo lo que es acá común, normal, por ejemplo ver vacas, estar en el pasto o estar en la siembra, es tan común por acá que por ejemplo allá en la ciudad, gran ciudad no es normal o no es común verlo. Pero aún así, a pesar de todo, también vivir en la misma ciudad de Osorno, de acá, y darme cuenta que también hay personas de Osorno que no es normal tampoco para ellos estar tan en un campo. Sí, ven las vacas, qué sé yo, ven el pasto, pero no es normal, por ejemplo, el estar todos los días en este sistema. Entonces, la forma de ver la vida, por ejemplo, la gente del campo, es muy distinta a una gente de ciudad. Por lo tanto, a mí igual me explotó un poco en la cabeza porque decía en su momento, ¿cómo llego a estas personas que están de repente incluso tan aisladas que tienen, no sé, un día libre a la semana para poder bajar a comprar sus cosas? ¿Cómo uno llega? Entonces, así fue como una de mis preguntas que tuve en su momento y que de alguna forma se ha ido trabajando y creo que ha sido bien natural. Dios ha hecho algo que creo que ha logrado cosas en mí, pero una razón, o sea, algo tiene que haber hecho el clic, porque en un momento yo tenía un poco de temor cómo entregar el mensaje. Entonces, cuando tomé la decisión y decir, ya señora, ahora habla por mí porque yo no tengo idea, creo que ahí empezó a trabajar Dios como que me vio que estaba, no sé si preparado, y siempre he dicho, sí, me falta siempre mucho por aprender de Dios. Pero fue el momento cuando yo dispuse el corazón y dispuse mi trabajo, dispuse el tiempo y con la conversación de parte de Dios, la conversación con la gente ya es totalmente distinta y sale natural. Y lo bueno es que no aburre, que es lo que por lo menos han dicho, porque muchas veces dicen, no, es que tampoco los quiero hostigar. Y me fui dando cuenta también que las mismas personas sí necesitan de Dios, sí quieren escuchar. Y un café, un té, muchas veces les alegra el momento, la vida y no sé, el otro día mismo me pasó que estaba conversando con una de mis amigas que son del colegio, apoderada. Entonces siempre ando con una pulsera, ando con más de una pulsera. Y esa pulsera decía Jesús. Entonces decía, ¡ay, qué lindo, Lilita, qué lindo, Lilita! Y le dije, ¿la quieres? Porque esta es para ti. Estaba guardada para ti. Y se la entregué. Fue un simple hecho que me Wow. dijo, Lilita, no lo puedo creer, me dijo. O sea, de todo este tiempo que yo he pensado que Dios sí tiene algo para mí, tú con esto me estás recordando que está conmigo. Y ahí empezamos a hablar de Jesús, hablamos de cómo, al final hablé un poco también de mi experiencia y de las cosas que también a ella le ha estado pasando, entonces todo concuerda. La gente quiere escuchar de Cristo. Lo que pasa es que muchas veces creo a nosotros mismos nos da cómo le hablo, qué le digo. Y Buenísimo. cómo influye tu trasfondo cultural personal en tu manera de leer la Biblia. Em, Siento que cada día la Biblia me habla de forma diferente. Tomo un versículo, habla completamente distinto, depende del día, pero sí lo llevo mucho también al trabajo de campo, que es la forma que las personas también logran entender, especialmente los de la zona de donde yo generalmente trabajo, que es Río Negro, Purranque.
¿Y en qué áreas de tu vida tiendes a esconderte de la cultura? No, no sé cómo explicar esa tercera pregunta, la verdad. Ujú. Eh, atacar la cultura. Esconderte o atacar o imitar la cultura. Sí. Mm, yo creo que generalmente imito la cultura en mi diario vivir, la verdad, como en modismos campestres y como que se logra llegar un poco más a las personas. Yo creo que por ahí, pero esconderme de la cultura, la verdad es que no, y atacar la cultura, por ejemplo, de acá, no. Ok, súper, excelente. Gracias por tus comentarios. Súper. ¿Tú estás entonces actualmente? Vivo en Osorno, ya llevo 11 años, voy para los 12 años, Ya, y estamos trabajando en el área, en un grupo casa en Purranque, que se abrió el año pasado. perfecto, súper, Y como excelente. trabajo para Río Negro Purranque, entonces tengo varios contactos ya, entonces y eso me ha sorprendido mucho, la gente ha Súper. querido y se dan el tiempo y ha sido tan un momento tan, yo le decía, Señor, yo me falta mucho todavía, me falta mucho y siempre lo voy a decir, falta mucho todavía, pero creo que era el momento. Y quizás el año pasado sí era el año donde teníamos que poner las manos e ir igual, Genial. porque estaba como hace mucho tiempo como decía, falta algo en Purranque. Y lo tomé como, le decía yo al pastor, ¿por qué no llevamos un pedacito de la iglesia de Viña para allá? Porque hay mucha gente que Sí. no puede, cuesta demasiado el traslado, los tiempos, como tantas personas que son, vuelvo a decir, de campo y que trabajan de turno, es complejo el tema cómo organizarnos un poquito. Entonces, pero los días que hacíamos el año pasado los grupos, que empezamos una vez al mes, después empezamos cada 15 días, fue un día miércoles en la tarde, tipo 7 de la tarde, a veces 7 y media, cosa que ellos terminaban en la jornada y lograran ir. Y también juntamos algunos grupos donde tenían auto y se iban trasladando unos con otros. Y así mismo se fue dando comunidad y no sé, fue bastante bonito el tiempo y ahora ya estamos recomenzando de nuevo, ya de nuevo comenzamos este sábado que viene. Súper bien. Excelente, gracias por compartir. ¿Alguien más quiere compartir algo en relación a las preguntas? Levanta tu mano y puedes hablar. Jano, no sé si Jano. Sí, cortito. A mí me pasaba hace un tiempo que cuando iba en la universidad, que las historias culturales, las cosas que se conversaban, era mucho de política. Y siento que eso afectó mucho cómo yo veía el mundo y hasta cómo leía la Biblia. No sé, cosas como la justicia social, cuidar al pobre, esas cosas resaltaban mucho cuando leía la Biblia, eh, o los poderosos, los ricos y todo el tema. Y siento que ese periodo de mi vida como que generó, no tergiversar, pero sí de alguna forma como eh, todo un cambio cultural en mí y cómo yo veía la Biblia, y cómo veía hasta mi cristianismo. Y con el tiempo después llegué a la viña y ahí entendí también, conjunto con otros amigos que también pensaban de la misma forma, pero se lo tomaban de otra forma. Al final, con el tiempo pasó y siento que ya ahora tengo una visión mucho más, eh, como que en verdad entiendo que por ahí no va la cosa, como que la política nunca va a solucionar los problemas importantes ni de un país ni de las personas, sino que Jesús en verdad, Espíritu Santo es lo único que va a traer cambios a la vida de las personas y eso como que fue un momento que consumí mucho eso. Las conversaciones, los almuerzos, las reuniones entre compañeros. Mi universidad era muy politizada en ese sentido. Y yo igual, como Mm. cristiano, compartía con ellos, expresaba también mi forma de pensar. De alguna forma, culturalmente, como sumergirte en una cuestión muy
donde se habla mucho de algo, de alguna forma igual permea tu forma en cómo ves la Biblia y tu cristianismo. Pero eso me pasó un tiempo y ahora ya cambió un poco la visión. Por eso. Buenísimo. Es un muy buen ejemplo lo que pusiste para poder explicar las preguntas. Excelente. ¿Quién más puede opinar Yo, en profesor, relación a las preguntas? cortito, profesor, mire, en relación a las últimas preguntas, ¿en qué área de tu vida tiendes a esconder la cultura, a atacar la cultura o imitar la cultura? Y yo cuando leía esto, se me vino algo a la cabeza en relación al tema de la cultura de la religiosidad. Eh, y me pasaba antes de buenas, a ver, yo empecé a involucrarme con Cristo fuertemente hace como unos 6 años. Entonces de primera me da vergüenza decir que era cristiano. Me da vergüenza porque eh, yo veía que el cristianismo venía con mucha religiosidad de la mano. Entonces me quería desmarcar de esa religiosidad y por eso me daba vergüenza. Entonces, bueno, hoy por hoy es distinto. Porque lo entiendo de una forma distinta, en el sentido de que yo me relaciono con Dios y nuestra misión es llevar a la gente a que se relacione con Dios, no con la religión. Son cosas distintas. Entonces, pero a mí me afectaba, de primeras me afectaba mucho y hoy por hoy, siempre cuando estoy conversando con algunas personas o evangelizando, siempre como que las personas como que hay un estigma cultural con la religiosidad fuerte. Entonces, como una lucha eh, para demostrarles también a las personas que uno quiere evangelizar de que, oye, somos gente normal, o sea, y por otro lado también demostrar también de que eh, no necesitas cambiar cosas de tu vida por fuerza, sino que en realidad es porque tú deseas hacerlo. Pero pasa mucho de que la gente piensa esto de que en el fondo tienes que torcer tu vida de una manera drástica y eso te va a causar mucho dolor. Entonces, como una lucha constante. Y ahí yo pensaba, eso es como, al menos yo trato de desvincularme de eso y decir, ok, el cristianismo es una relación con Cristo, es una relación con Dios directo. Y ahí uno podría decir de que empezamos a atacar un poco la cultura de la religiosidad. Bueno, quería compartir eso chiquitito nomás. Gracias. Interesante. Mira, Lili delante comentó acerca de su experiencia de vivir en una ciudad y ahora vivir en el sur de Chile y la diferencia entre una ciudad y un pueblo, con la experiencia cultural que se da en el pueblo cerca del campo. También comentó, sin equivocarme, a ver si lo tengo aquí, Jano me parece, habló acerca de su cambio que tuvo a nivel de su mente en relación a cómo ver los temas políticos y su cambio vino porque entendió la comprensión del reino, su cosmovisión del reino trajo cambio en su forma de pensar. Y recién estabas comentando, Bastián, ¿verdad? Sí, estabas comentando acerca de que cuando se trataba de dar testimonio te daba vergüenza porque vinculabas la fe con la religión, pero de pronto te diste cuenta de que no es religión, es una relación. Y ahora tienes más autoridad y te sientes como más empoderado para compartir acerca de Jesús. Interesante, cómo va cambiando la mente, ¿no? Noé y Marco. Ya, yo estaba intentando reflexionar bien cómo iba a decir mis respuestas y llegué a esta conclusión. Em, para mí, mi trasfondo cultural, ¿ya? Em,
también ha provocado el qué historias culturales consumo hoy, por ejemplo, y también cómo ha moldeado mi visión del mundo. Porque mi historia antes de Jesús igual está marcada como por altos eventos como de soledad, como de injusticia, etcétera, etcétera. Entonces, como que crecí con esta sensación de querer hacer justicia. Entonces, de alguna forma, las decisiones que fui tomando y lo que estudié, trabajo social, etcétera, etcétera, fue con la necesidad como de hacer justicia, como de que nadie más sufra, etcétera, etcétera. Y no fue hasta cuando tuve este encuentro real como con Dios y de alguna forma me hacía sentido lo que decías tú, que finalmente la vida cristiana te reconcilia un poco con la verdadera cultura, pero no es como que la elimina, sino que la transforma. Ya, eso me pasa a mí, porque hoy día entiendo el sentido de justicia y el sentido como de llevar o hablar de justicia desde la perspectiva del reino, pero no me cambia, por ejemplo, el tipo de contenido que consumo mi visión del mundo. O sea, sigo creyendo de que el mundo necesita justicia, sigo sintiendo y consumiendo cosas que como que promueven en mí esta necesidad de como Dios necesitamos justicia, solo que ahora entiendo que la verdadera justicia viene de Dios y que Él solo puede hacer justicia y que ya no es por mis manos. No sé si me logro explicar. Sí, Entonces, para mí, perfecto, mi perfecto. trasfondo cultural y mi historia y lo que Dios hizo a través de mi historia, de alguna forma como que reivindicó un poco el sentido de, pero no la cambia, pues, no la eliminó, ¿ya? Sí, ¿Y correcto. en qué áreas de tu vida tiendes a esconderte, atacar o imitar la cultura? Aquí literalmente es mi tensión de dinámica del reino, porque finalmente hay muchas cosas en mí que todavía tiendo a tener como estas actitudes o tendencias antiguas de la Noé, como de querer hacer justicia por tus manos, tratando de atacar como cosas, pero a la vez también intentando imitar o tratando de ser como Jesús, y de alguna otra forma a veces igual me intimido en ciertas situaciones, por ejemplo en mi trabajo, que trabajo mucho con vulneración de derechos, qué sé yo, entonces me veo como en esta constante tensión de a veces esconderme, pero a veces atacar, de a veces querer imitar, pero finalmente es como este Sí, movimiento constante, dinámico, claro, no es algo específico, sino que algo sí. como que puede ir cambiando. No sé si me logré explicar, pero Yo te eso. entendí. Muchas gracias. Te pasaste. Te pasaste. Mira, tu trasfondo es injusticia, ¿ok? Y el cambio que tú hiciste en tu vida natural, ¿ya? Fue estudiar trabajo social para hacer justicia. Pero cuando Jesús se revela a tu vida, toma el trabajo social y lo redime, lo transforma y lo rededica. Es tremendo. Wow. Entonces Dios no elimina tu sentido de justicia. Lo que Él hace es lo transforma, lo mejora y lo potencia. Súper, excelente. Marco, En mi caso, yo en verdad quería compartir algo como súper pequeñito porque en mi caso yo llegué hace como 10 años a la viña cuando todavía no había viña Osorno acá. Nosotros somos parte como del equipo con el que plantamos la viña. Pero en mi caso yo quería contar de que a nosotros nos pasó cuando empezamos la Viña Osorno, de los jóvenes cuando éramos dos, tres, cuatro personas, nos llegó todo este tema de lo que estaba pasando en Viña Conce, del Oscar que salía a hacer evangelismo y que salía a gritar por las calles así como quien quiere ser sano y fue dirigido como eso moldeó de alguna manera nos moldeó a nosotros como generación, porque nosotros después fuimos la generación que salíamos a hacer evangelismo, que intentamos un par de veces ir como a bares a hacer evangelismo y que nos juntábamos a leer la Biblia. Y era súper interesante como ver como eso y el hecho de que en el primer campamento al que vamos, nuestro pastor nos dice, voy a ver un campamento, vayan. Éramos tres personas, tres peje lagartos yendo. Y fue dirigido como ese comparte, que fue el último que se hizo en Pucón después de mucho tiempo.
en verdad nos avivó mucho hacia el avivamiento y después era leer la Biblia para nosotros, era como, oye, ¿cómo puedo llevar esto a la gente? ¿Cómo puedo llevar esto a las personas? En verdad fue súper brígido, por lo menos para mí, vivir ese proceso de como leer la Biblia con una meta clara de cómo traigo o cómo llevo esto a la gente para que se apasione tanto y como nosotros estamos apasionados. Fue muy brígido vivir ese proceso que la verdad las cosas que creo que es una buena cultura. Fue una buena cultura la que yo recibí de chico por lo menos. O sea, a pesar de que en mi caso yo tenía bullying, igual por eso me metí harto en la iglesia. Pero no sé, pensaba en esto y era como, quería aprovechar de decir gracias Adrián porque de alguna manera tú influiste mucho en nosotros de forma indirecta. Wow, qué heavy. Qué buena Sí, historia. No sabía eso, pero qué buena historia. Gracias, Marco. Excelente, excelente. Mira, qué importante esto, el tema de lo que tú acabas de decir, el valor que tiene de cómo influye la cultura. Es decir, cuando tú ves, por ejemplo, la manifestación de la expresión cultural de una comunidad, puede eso también impactar e influir en otras comunidades. Entonces, es así de contagiosa la cultura. Ese es el valor que tiene. De ahí que, por ejemplo, las viñas que tienen un conjunto de valores comunes, hace que esto, por ejemplo, sea atractivo. Por ejemplo, yo soy un pastor que participo en comunidades pastorales y me doy cuenta que, por ejemplo, los valores que tiene la viña son atractivos para ellos. Es heavy eso. Josué, estamos contigo. Si puedes abrir micrófono, por favor. Sí, hola. Hola. Eh, bueno, voy a responder un poco hablando de la tercera pregunta. Creo que igual este último tiempo en mi vida, justo esta pregunta cae como apelo para identificar dónde me escondo, cómo ataco y cómo imito la cultura, porque bueno, actualmente estoy viviendo por aquí, por España, entonces ha sido como un cambio cultural muy heavy para mí. Y pienso que de hecho ha sido muy fuerte el choque respecto en mi vida como hijo de Dios, como cristiano, estos puntos, el esconderme en algunos momentos, por ejemplo, en el entretenimiento o en los momentos, no sé, libres o cosas así, porque aquí se divierten mucho de diferentes formas. De hecho, salen, no sé, a fumar un poco los jóvenes y para ellos es muy normal. Entonces te invitan como, oye, vamos a salir un ratito y te dicen, ¿quieres un cigarro? Y yo como... No fumo, y como, ¿qué? ¿Cómo que no fumas? O cosas así. O vamos, no sé, Halloween a una fiesta, una cosa así y no lo celebro tal vez. Y es como que para ellos es muy sorprendente ese tipo de cosas, entonces me ha tocado un poco ahí esconderme, yo considero de la cultura aquí española. Y siento que también ataco un poco la cultura en la forma de cómo ellos son y me ha tocado demostrar el amor de Dios de una manera un poco más intencional en esa parte como en, no sé, en el saludo. Ellos son como muy fríos. eh, Hola, ¿qué tal? Y ya está, una mirada y ya está, no son de dar la mano, de abrazar y eso. Yo tampoco soy un osito de peluche, pero intencionalmente me ha tocado mostrar el amor de Dios ahí, como ser un poquito más cariñoso con ellos para que igual entiendan que no es tan malo de repente dar en un momento un abrazo o dar una palabra de ánimo o algo parecido. Eh, y pienso que ha sido así. Pienso que ha sido así todo este tiempo. Para mí ha sido igual un poco confrontante el tema el tema cultural. Me ha costado igual entender a las personas de aquí, de mi entorno, pero creo que Dios me ha ayudado mucho y yo incluso yo soy peruano. En un tiempo fui muy nacionalista y aquí los españoles, igual aquí en Santander, son muy así. Entonces, para mí ha sido como una confrontación de parte de Dios, como, oye, tú eras así en algún momento, ahora te toca entenderlos de alguna manera. Y para mí ha sido como así. Ellos como que Wow. no, ven a alguien latino y es como que lo repelen un poquito, y aquí al menos es así. Entonces, igual a mí me toca entenderlos un poco, pero trato de mostrar el amor de Dios de alguna forma con ellos, como hacer entender que
tal vez pueden darnos una oportunidad de conocernos, de ver cómo somos, porque no somos unos bichos raros, pero claro, hay mucha gente que lo mira así a veces. Y me ha tocado como estar así, por un momento en perfil bajo, pero cuando me ha tocado hablar o atacar directamente la cultura como dice ahí, lo he tenido que hacer. Así que así ha sido un poco mi experiencia con este tema. Wow, wow. Mira qué interesante. Cada uno dijo algo distinto, pero que está muy directamente relacionado con lo que hemos compartido en la clase de hoy. Imagínate, un latino en Europa, un peruano en España. La frialdad afectiva que hay ahí se confronta con la calidez del latino. Tremendo. Y eso es cultural, literalmente. De ahí la importancia de estudiar este tema, de escuchar acerca de este tema, de que podamos, como líderes que estamos proyectando plantaciones de iglesias, que podamos entender esto y el valor que esto tiene, porque esto influye sistemáticamente en todo lo que somos y en todo lo que hacemos. Así que muchas gracias por los comentarios. Antes de pasar a la última lámina, ¿con qué se quedan de la clase de hoy? ¿Con qué rescatan? Yo por aquí, algo que me Lidia. voló en la cabeza, que la cultura nos reconcilia, no, que la iglesia, ay, ¿cómo es? Pero la reconciliación de la cultura con Cristo. Eso Ok, me llamó la atención porque generalmente como que como que le hacemos la cruz a la cultura o a la forma de llevar cosas de las personas, pero en realidad es tomarla y reconciliarla con Cristo. ajá, Así que perfecto. me voló en la cabeza, yo me llevo eso y la iglesia está llamada a transformar la cultura para el reino de Dios. Y encuentro que eso para mí es como... no sé, como que si antes le ponía un párale, creo que hoy tengo que saber el discernimiento y tomar eso para llevar para llevar el reino. Totalmente. Súper bueno. Excelente, súper, gracias. ¿Quién más? ¿Con qué te quedas? ¿Qué rescatas? Hiciste un buen rescate ahí, Lilibet. Buen detalle. Bueno, yo, Revisen sus yo apuntes y ahí pueden decir algo. Juan Pablo. Parece que el Josué quería hablar antes. Dale bueno, Ah, nomás, ok, Josué. pero Lilibet. si levantaste la mano tú, dale nomás. Yo me olvidé de Ya, levantar la bueno. mano. Ya, yo creo que me quedo con cuando se mencionó lo de redimir como la cultura, porque creo que a mí en lo personal me duele de repente ver cómo hay cosas tan tergiversadas, sobre todo de repente en mi misma generación o en adolescentes. eh, Ver cómo de repente, no sé, el amor es un concepto que está tan como tergiversado, como que hay que hacer cosas, o no sé, como esta búsqueda de aprobación también constante. Es como un poco doloroso de repente verlo y como la cultura de repente potencia. No, es que tenéis que ser así o asá. Y, y creo que Jesús viene a cambiar todo eso. Entonces, Eh, eso, en lo personal, como Jesús irrumpe con todo lo que nosotros creemos que es, y en verdad no, pues, es muy distinto, como Dios lo ve. Eh, entonces, me quedo con eso. Genial. Muchas gracias, Juan Pablo. Ah, José, ¿querías decir algo? Sí, sí, que yo quería comentar que me quedé con esto de transformación transformación de la cultura, porque me parece que es la manera correcta de un poco irrumpir en lo que pasa en el mundo. De hecho, creo que no
no podría ser un cambio de la noche a la mañana la cultura de una comunidad, porque sería un poco atacar directamente a ellos como personas. Yo, por ejemplo, como peruano, no sé, no puedo cambiar el hecho de que me guste la comida o cosas así, pero podría ser de alguna manera que pueda Dios redimir eso y que con esto se pueda llegar a más personas. No sé si me dejo entender. O Sí, a los españoles, no perfecto. puedo, a los españoles, por ejemplo, no los puedo cambiar de la noche a la mañana que todos saluden con abrazo. Pero poco a poco, con esta transformación que es un proceso, creo que Dios con el amor se podría hacer y se podría dar que ellos empiecen a mostrar también el amor de Dios de alguna manera a sus hermanos, a sus compatriotas o qué sé yo. Entonces pienso que esto de la transformación es muy importante. No es cambiar todo de raíz, sino es ir implementando y que Dios vaya trabajando en esto para que se pueda dar una cultura del reino buena y sana. Buenísimo. Excelente, Josué. Buen aporte. Buen aporte. Excelente. Ah, creo que tienen la mano levantada Bastián y Pedro Sánchez y Noé. No sé quién va a Sí, hablar. Ya. nosotros es súper ¿Ya? cortito, que yo Sí. les estaba comentando con qué me quedo hoy día de todo lo que hablamos, más que nada de que no le había tomado como el peso a esto de considerar la cultura de cada persona a la hora de quizás recibirlo en nuestro, no sé, nosotros por ejemplo tenemos un grupo casa acá pequeño en Fresia y cuán importante es considerar la cultura de cada asistente, porque de esa manera entendemos también cómo es la relación que ellos tienen quizás con Jesús o con la religión quizás. Entonces, eso me llamó la atención y me va, o sea, y lo voy a considerar mucho en adelante porque nos va a ayudar a comprender más quizás esto de por qué todos quizás tenemos una relación distinta y en distintos niveles con Jesús. Eso. Sí, buenísimo. Genial. Wow, eso va a impactar. Va a impactar tu iglesia local y va a impactar también tu grupo pequeño. Te lo aseguro. ¿Mm? Genial. Pedro. Hola, hola. Hoy día desde acá estoy de turno en el hospital. Eh, ex- He escuchado atentamente la clase y bueno, también vengo de una cultura, me crié en una iglesia pentecostal y como cuando conocí la viña en Puerto Montt, cambió mi concepto completamente. También con una sed de nueva lucha social, ayudar a las personas, y ahora desde la perspectiva de trabajar en un ambiente hospitalario, ser médico con otros colegas, tratar de hablar de Dios en la cultura médica, hablar de Dios entre colegas, de repente es un ámbito súper difícil llegar con palabras, pero es posible, completamente posible. Sí, Eh, y, y Dios ha sido ahí desde lo que aprendí hasta la iglesia tradicional, lo que aprendí en la iglesia de Viña, en Puerto Montt, y lo que hago acá, también plantando iglesia y también acá en el hospital, entre colegas, entre médicos, entre pacientes. Así wow. que, excelente. Eso, cortito mi aporte. Así que, Se agradece. Es súper importante lo que estás diciendo porque el mundo intelectual descarta la espiritualidad y abraza todo tipo de espiritualidad, un sincretismo enorme, pero rechazan a lo principal, que es la piedra principal. Que es exactamente. es heavy eso, ¿no? Sí, Buenísimo. Que hagas una labor ahí de misionero en ese mundo, genial, te felicito. Súper gracias. bien, súper. Gracias. Noé, Sí, yo me quedo con dos cosas. Una, con la convicción de que Dios es el Señor de absolutamente todo, incluyendo de la diversidad de culturas que existen en el mundo, y con el rol de la iglesia respecto a eso mismo. Porque finalmente tú dijiste que el Evangelio es la respuesta a la necesidad de las personas. Entonces,
me quedo con el desafío de que como iglesia no estamos llamados a eliminar culturas ni a nada más ni nada menos que reconciliarlas con el señorío de Dios en respuesta a sus necesidades, porque Dios es Dios, Señor de todo. Así Así que es. para mí es eso, con eso me quedo. Genial, súper bien, excelente. Ya, creo que hemos terminado nuestra clase de hoy. Solamente les voy a dejar esto para que ustedes puedan trabajar de manera personal. Tengo tres preguntas aquí, le pueden sacar una fotografía, ¿ya? ¿Qué cultura existe en la ciudad donde busco plantar la iglesia? ¿Ok? Trate de identificar esto. ¿Qué ídolos culturales dominan esa sociedad? ¿Ya? ¿Y cómo puedo, a través del Evangelio, confrontar y redimir a las personas que están insertas en esa cultura? Estas tres preguntas no son de prueba, ¿ya? Es para que la próxima clase, los primeros 15 minutos, tres voluntarios que van a ser elegidos al dedo, ¿ya? Van a poder compartir, digamos, acerca de estas tres preguntas. ¿Ok? ¿Vale? Entonces la tarea es de todos, porque es una tarea práctica, te va a servir a ti para que tú puedas ir desarrollando esto, digamos, como estudio personal, análisis personal, pero cuando tengamos la próxima clase, vamos a escoger a tres personas. ¿Ok? Los que entran primero a la clase, ¿ya? No están obligados a responder, ¿ok? Pero los que no encienden su cámara, eso sí van a estar obligados a responder, ¿ok? ¿Estamos? Excelente, queridos. Un abrazo para cada uno de ustedes. Estamos en contacto. Les voy a mandar la presentación y va a ser interesante esto. Vamos a estar analizando algunas cosas que están ocurriendo en nuestro mundo actual y cómo esto está influyendo en la iglesia. Está haciendo una presión porque son un choque de cultura lo que estamos, un choque de cultura en donde en este choque hay un choque contra Cristo, la iglesia, la Biblia y los valores esenciales del cristianismo. Va a ser interesante, ¿ya? Y cómo podemos responder a esos desafíos. Que Dios les bendiga, que tengan buenas noches. Gracias, Pastor Adrián. Un abrazo. Chao. Gracias, chao, buenas noches. Gracias. Chao.